Capítulo 23. Conclusión. No se ha olvidado la inmensa simpatía que acompañó a los tres viajeros en el momento de su partida. Si al acometer la empresa había excitado tal emoción en el antiguo y en el nuevo mundo, ¿cuál no debía ser el entusiasmo que los acogiera a la vuelta? Aquellos millones de espectadores que habían invadido la península de Florida ¿no correrían al encuentro de aquellos sublimes aventureros? Aquellas legiones de extranjeros que habían acudido a todos los puntos del globo hacia las riberas americanas abandonarían el territorio de la Unión sin volver a ver a Barbicane, Nicholl y Michael Ardan. No, la ardiente pasión del público debía responder dignamente a la grandeza de la empresa. Unas criaturas humanas que habían dejado el esferoide terrestre y volvían a él después de aquel extraño viaje a los espacios celestes. No podían menos de ser recibidos como lo será el profeta Elías cuando vuelva a la tierra. Verlos primero, oírlos después, tal era el deseo general. Este deseo se iba a realizar muy pronto para todos los habitantes de la Unión Americana. Barbicane, Michael Ardan, Nicholl y los delegados de algún club llegaron sin dilación a Baltimore, donde fueron recibidos con indescriptible entusiasmo. Las notas del presidente Barbicane estaban próximas a publicarse. El New York Herald compró aquel manuscrito a un precio que aún se ignora, pero que debió ser elevadísimo. En efecto, durante la publicación del viaje a la Luna, la tirada de aquel periódico llegó a 5 millones de ejemplares. 3 días después de la vuelta de los viajeros a la Tierra, se sabían ya los menores detalles de su expedición. No quedaba más que ver a los héroes de aquella empresa sobrehumana. La exploración de Barbicane y sus amigos alrededor de la Luna había permitido comprobar las diferentes teorías admitidas respecto del satélite de la Tierra. Aquellos sabios habían observado de visu y en condiciones particulares. El presente ya se sabía qué sistemas debían desecharse y cuáles admitirse sobre la formación del astro, sobre su origen y sobre su habitabilidad. Reconocíanse los secretos de su pasado, su presente y su porvenir. ¿Qué objeciones podían hacerse a unos observadores concienzudos que habían medido a menos de 40 kilómetros aquella curiosa montaña de Tycho, la más extraña del sistema orográfico lunar? ¿Qué podía responderse a los sabios cuyas miradas habían penetrado en los abismos del circo de Platón? ¿Cómo contradecir a aquellos hombres osados a quienes los azares de su tentativa habían llevado hasta la parte invisible del disco lunar que ningún ojo humano había contemplado hasta entonces? Al presente tenían derecho para imponer límites a esa esencia selenográfica que había formado el mundo lunar, como Cuvier el esqueleto de un fósil, y decir: la Luna fue un mundo habitable y habitado antes que la Tierra. La Luna es hoy un mundo inhabitable e inhabitado. Deseando algún club celebrar la vuelta del más ilustre de sus individuos y de sus 2 compañeros, dispuso un banquete, pero un banquete digno de los triunfadores y del pueblo americano, con tales condiciones que pudieran tomar parte en él todos los habitantes de la Unión.
Todas las estaciones de la línea de los ferrocarriles del Estado se pusieron en comunicación por medio de carriles volantes. En todas las estaciones, empavesadas con las mismas banderas y adornadas del mismo modo, se dispusieron mesas servidas uniformemente, a horas determinadas con exactitud por medio de relojes eléctricos que iban al segundo. Se invitó a las poblaciones a sentarse a las mesas del banquete. Durante 4 días, desde el 5 al 9 de enero, estuvieron suspendidos los trenes como lo están el domingo en todos los ferrocarriles de la Unión, y todas las vías estuvieron libres. Solo una locomotora de gran velocidad y que arrastraba un coche de honor tuvo permiso para circular aquellos 4 días por los ferrocarriles de la Unión, y todas las vías estuvieron libres. Solo una locomotora de gran velocidad y que arrastraba un coche de honor tuvo permiso para circular aquellos 4 días por los ferrocarriles de los Estados Unidos. La locomotora, ocupada por un fogonero y un maquinista, conducía por favor especial al respetable J. T. Maston, secretario de algún club. El coche conducía al presidente Barbicane, al capitán Nicholl y a Michael Ardan. Al silbido del maquinista y entre las aclamaciones de todo género, el tren partió de la estación de Baltimore marchando con una velocidad de 80 leguas por hora. Pero, ¿qué era esa velocidad comparada con la que impulsaba a los 3 compañeros al salir del Columbiad? De este modo fueron pasando de una en otra ciudad, encontrando a su paso a las poblaciones sentadas a la masa y que les saludaban con las mismas aclamaciones y los mismos aplausos. Así recorrieron el este de la Unión, atravesando Pensilvania, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Maine y Nueva Brunswick. Atravesaron el norte y el oeste por Nueva York, Ohio, Michigan y Wisconsin. Bajaron de nuevo al sur por Illinois, Missouri, Arkansas, Texas y Luisiana. Corrieron al sudeste por Alabama y Florida. Subieron de nuevo por Georgia y las Carolinas. Visitaron el centro por Tennessee, Kentucky, Virginia e Indiana. Y enseguida, desde la estación de Washington, volvieron a Baltimore, pudiendo figurarse en aquellos 4 días que todo el pueblo de los Estados Unidos de América, sentado en un inmenso banquete, los había saludado a un mismo tiempo. La apoteosis era digna de aquellos 3 héroes, a quienes la fábula hubiera elevado seguramente a la categoría de semidioses. Y ahora preguntaremos, esta tentativa sin precedente en los anales de los viajes, ¿traerá algún resultado práctico? ¿Se establecerán alguna vez comunicaciones directas con la Luna? ¿Se fundará un servicio de navegaciones a través del espacio para recorrer el mundo solar? ¿Se podrá ir de uno a otro planeta, de Júpiter a Mercurio, y más tarde de una en otra estrella, de la polar a Sirio? ¿Habrá, en fin, un sistema de locomoción que permita visitar esos soles que hormiguean en el firmamento? A estas preguntas no es fácil responder, pero conociendo el audaz ingenio de la raza anglosajona, nadie extrañará
que los americanos hayan procurado sacar partido a la tentativa del presidente Barbicán. Así, poco tiempo después de la vuelta de los viajeros, el público recibió con favor marcado el anuncio de una sociedad en comandita, con un capital de 100 millones de dólares, dividido en 100.000 acciones de a $1.000, con el nombre de Sociedad Nacional de las Comunicaciones Interestelares. Su presidente era Barbicán, vicepresidente el capitán Nicholl, secretario de la administración J. T. Maston y director de tráfico Michael Ardan. Y, como es propio del carácter americano preverlo todo en los negocios hasta las quiebras, se nombró de antemano juez comisario al responsable Harry Trollope y síndico a Francis Dayton.